divide exactamente así. Una aceptación de que nosotros ya comenzamos a salivar o pensar en alimentos, ya tenemos que saber que está empezando la función del aparato digestivo. Esto, como tal, son los órganos del aparato. Las sensaciones inician con el hipotálamo, que es una estructura encefálica, que es cual ustedes verán en el siguiente segmento. Entonces, hablado de esto, empezamos con que el aparato digestivo empieza en la boca, empieza en la masticación, empieza en lo que viene siendo la masticación de los alimentos, luego viene el digerirlo, luego viene la absorción, finalmente viene la secreción y bueno, obviamente la expresión de las sustancias que no han sido consumidas porque han sido utilizadas mediante la defecación. Entonces, igual están en clase. Entonces, en el aparato digestivo, exactamente aquí cuando venimos a la práctica, no vamos a estudiar boca o faringe, tal vez, no me gusta. Entonces, vamos a estudiar desde lo que viene siendo el esófago, exactamente el esófago dental, recordando que existe un esófago cervical, uno torácico y uno abdominal, que también se lo puede dividir con proximal, medio y distal. Lo que más nos importa practicar siempre es el distal. Luego de eso tenemos el estómago, recordando que el estómago se divide en una región cardio, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. El píloro, luego viene el duodeno, que tiene 4 porciones. Tenemos la primera porción o bulbo duodenal, tenemos la segunda porción o ampolla de váter, tenemos la tercera porción o la porción horizontal y la cuarta porción o la porción intraperitoneal. ¿Ya? Y luego de esto ya encontramos lo que viene siendo yeyuno. El yeyuno es la segunda parte del intestino delgado. ¿Qué características tiene? Para verlo en la práctica, el yeyuno es un poquito más vertical antes que horizontal. Y luego vemos el ilion, que obviamente lo fácil de reconocer el ilion es que va a estar pegado obviamente al ciego, pero es un poquito más horizontal. Bien, luego de eso vamos a tener el apéndice por debajo del ciego, viene la parte secal, ciego, viene el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. ¿Ya? ¿Qué características hay entonces en el colon que nos pueden llamar la atención allá? Obviamente lo que puede llamar la atención en lo que viene siendo colon va a ser, vamos a ver el epiploma. ¿Qué epiploma? El mayor. ¿Y el menor? ¿De dónde a dónde va? No era del hígado al estómago. A la curvatura menor del estómago, me olvidé, curvatura menor, curvatura mayor. Bien. Luego de eso tenemos glándulas accesorias. Tenemos un lóbulo, que va a ser el lóbulo que está adherido a la vesícula, bueno, cercano a la vesícula, que va a ser el lóbulo caudado, y por debajo, el cuadrado, y por debajo vamos a tener el caudado. ¿Ya? Luego de eso nos queda el lóbulo derecho y la parte izquierda. Y la segmentación hepática, que se la tienen que aprender porque yo ya no me acuerdo. Ahora vamos con la cabeza del páncreas, que es lo que viene siendo el páncreas. El páncreas es un órgano más o menos así, que se va a dividir en cabeza, un proceso uncinado, cabeza, un proceso uncinado, viene el cuello, viene el cuerpo, y viene la cuerda. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver. Y finalmente terminamos con lo que viene siendo la vesícula biliar. De la vesícula biliar nace un conducto. ¿Cuál es? Cístico. El conducto cístico. Nace el conducto cístico. Este conducto cístico se encuentra como su conducto. El hepático común. El hepático común. Este hepático común se forma por la agregación de los conductos que se encuentran dentro del hígado. De estos conductos un poquito más grandes, pero obviamente a estos llegan conductillos más pequeños. ¿Cómo se llaman esos conductos?
Entonces aquí, Derecho, hepático derecho e izquierdo. hepático derecho, izquierdo. Y así el hepático común y el cístico forman un gran conducto que va a ser el conducto. Coledoco. A nivel de lo que viene siendo el páncreas, vamos a tener conductos que va a ser, ¿cuáles van a ser esos conductos? ¿Cuál va a ser ese conducto? El de Wilson. Conducto pancreático principal o de Wilson. Se encuentra con el conducto colédoco, se juntan y drenan a nivel de la ampolla de Vater, es decir, la segunda porción del duodeno. Ya más o menos aquí en el duodeno viene la segunda porción y drena a nivel de la segunda porción o ampolla de Vater. Y esta particularidad es que aquí vamos a encontrar un esfínter, que va a ser el esfínter de la unión del conducto colédoco y el conducto de Wilson, que va a ser, ¿sabes cómo se llama el esfínter? El esfínter de Odín, algo así. El esfínter de Wilson. Odi. Ya lo vamos a ver ahí. Esto también, Odín, como le quieran llamar. Listo, así tenemos lo que vendría siendo el árbol biliar. ¿Cómo se lo llama? Ahora un ejemplo que realmente acá, creo que en esas no se ven, pero para la siguiente clase ya espero poder tener el cadáver usando el doctor, no le puedo quitar. Y va a ser las arterias. Nosotros hablamos de arterias, vamos a tener en cuenta que acá en el abdomen va a predominar la aorta abdominal, que va a ser la que va a dar las ramas para la irrigación de toda la pared abdominal. Tenemos principalmente de la pared abdominal, no, de las vísceras abdominales. Entonces, tenemos la primera rama de la aorta abdominal que es. ¿Cuál es la primera rama? ¿Cuál es la primera rama? Ahí sea. Vamos a las frénicas inferiores para el diafragma. Por debajo de esta ya vamos a tener a una que se llama el gran tronco celíaco. ¿Ya? Aquí tenemos. Este sí nos importa. Esta de acá no nos importa, esta de acá olvídense. Por debajo del tronco celíaco vamos a tener así mismo en la zona medial a la mesentérica superior. Entre el tronco celíaco y la mesentérica superior van a ser las aortas renales. Recordando que la izquierda es un poquito más alta que la derecha. Luego por debajo de la mesentérica superior vamos a tener la mesentérica inferior. Y entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior van a nacer las arterias gonadales. Esto depende si es hombre o mujer. Se llaman gonadales de forma general. Pero si es hombre se llaman testiculares. Y si es mujer, se llaman ovarios. Y bueno, la mesentérica inferior y lateral, la cara posterior prácticamente, nacen de 4 a 5 arterias lumbares. Y eso es toda la aorta abdominal. Nada, nosotros lo que nos importa estudiar es el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Como les digo, no hay cadáver para poder estudiarlo, entonces vamos a verlo de forma general porque sí creo que sabemos las arterias ahí. Entonces, tenemos el tronco celíaco. Del tronco celíaco van a ser 3 arterias principales. Van a ser la gástrica izquierda, también se denomina coronaria estomática, pero es un nombre viejo que ya casi no se usa. Gástrica izquierda, la arteria esplénica que ya la vieron antes cuando vieron vaso. Y nos queda finalmente, luego de la arteria esplénica, nos queda la hepática pulmonar. Toda arteria o todo nombre acá en medicina que tenga como referencia común, quiere decir que se va a dividir en dos cosas: derecha, izquierda, anterior, posterior, no importa, pero se va a dividir en dos. ¿Ya? Este no es el caso, pero ya lo vamos a ver. Tenemos la gástrica izquierda, que va a dar 2 ramos, un ramo hepático, y va a dar también a las arterias esófago, cardio, tuberositarios anteriores.
de la esplénica van a ser arterias pancreáticas que no se ven ahí, por eso no las voy a decir. Pero esas arterias son la pancreática descendente, la pancreática magna de Haller, pero no importa porque no se ven allá. Y las polares. Las polares eran superior e inferior. De la inferior nacen vasos gástricos cortos y nacen la gastroepiploica. Izquierdo. ¿Sí se va entendiendo hasta ahora? Y tenemos la hepática común que se va a dividir en dos. Se divide en hepática propia. Obviamente se va a dividir en dos porque es común, tiene que dividirse. Y se divide también en lo que viene siendo una gastroduodenal. Y aquí no importa que sepan que nace la gástrica derecha o pilórica. Se puede llamar de las dos maneras. Gástrica derecha o pilórica. Y nacen las arterias hepáticas derecha e izquierda. Hepáticas derecha e izquierda. De la gastroduodenal me interesa que sepan que nace la gastroepiploica derecha. Ambos. Es la gastroduodenal, prácticamente eso es lo que me importa que sepan porque son las anastomosis de esta. ¿Sí saben qué es anastomosis? Son las anastomosis representativas de esta arteria. De esta gastroduodenal también nace la pancreático duodenal superior, posterior y anterior, pero como les digo, no es de gran importancia ahora porque eso es para la irrigación del páncreas, no se ve ahí. Si ya la próxima clase tenemos cadáveres, lo veremos. Vamos a ver entonces, gástrica izquierda se dirige hacia arriba y termina a la mitad de la curvatura menor del estómago. Como les digo, da un ramo hepático, es decir, un ramo para irrigar al hígado, y a las arterias esófago cardio-tuberositarias anteriores. Como su nombre lo dice, para el esófago, para la región del cardio, y en lo tuberositario, pónganle aquí para el fondo. Bien, ya para las regiones y para el fondo. ¿Ya? Finalmente termina aquí, en la región de la curvatura menor. Luego tenemos a la arteria esplénica, que si ustedes se acuerdan era así como tortuosa y terminaba en las polares. En la polar inferior da vasos gástricos cortos para el cuerpo del estómago y también da la gastroepiploica izquierda. Esa gastroepiploica discurre la curvatura mayor del estómago. ¿Ya? Luego tenemos a la hepática común, que como les dije da la hepática propia. Esta hepática común da arterias pancreáticas, pero como les digo, no nos importa nada, la irrigación del páncreas ahora no nos importa, entonces no las vamos a graficar. Pero si quieren aprender arterias, búsquenme para una clase de teoría, ahí sí las vamos a ver. Entonces, hepática propia y gastroduodenal. La gastroduodenal, como les dije, lo que me importa que se aprenda es que termina en la gastroepiploica derecha. Básicamente es como una rama terminal, ¿ya? Y de la hepática propia me les dije que me interesaba que sepan que nace la gástrica derecha. O también arteria pilórica. Y la arteria hepática derecha y la hepática izquierda. Entonces, de la arteria hepática derecha, de nuevo, van a ser la arteria cística. ¿Saben qué es la arteria cística? La que llega a la vesícula. ¿Por qué les digo que importa? Porque esa arteria cística atraviesa una estructura anatómica, un triángulo, que se conoce como el triángulo de Calor. Va a ser el contenido. ¿Ande? Va a ser el contenido. En el triángulo de Calor vamos a encontrar a la arteria cística y al ganglio de Mascagni. Así creo que se escribe, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo está delimitado este triángulo? Va a estar delimitado por el borde inferior del hígado, por el conducto hepático común y por el conducto cístico. Entonces, nace la arteria cística y llega a la vesícula, atravesando el triángulo de Calor. ¿Ya? Eso sería
sería lo importante del tronco cerebral. La arteria mesentérica superior va a dar 4 ramas, y las arterias yeyuno-iliares son de 2 a 16. Ya vamos a tener a la pancreatoduodenal inferior, que por esta ocasión no nos importa. Vamos a tener a la arteria iliocecal, que antes también se denominaba ilio, biseco, apendículo, cólico. Y sí me importa que se sepan esto, porque si ustedes aprenden este nombre en vez de este, van a saber por qué la zona esquirrín. Pero ya lo vamos a ver acá también. Vamos a tener a la cólica derecha. Vamos a tener a la cólica media. Además, se le añade de 12 a 16 arterias yeyuno-iliares. ¿Ya? Como les digo, estas de aquí de nuevo no se ven allá, pero cuando ustedes van a ver irrigación entre yeyuno e ilio, como les dije, el yeyuno es un poquito más así, el ilio va a ser más así. Viene una arteria yeyuno-ilial y lo irriga así, de esta forma. Pero cuando nosotros vemos, en cambio, lo que vienen siendo las arterias iliales, vemos que la arteria viene así y va formando arterias. Y va formando arcos. Miren, aquí se llegan a formar arcos de primera, segundo orden, y aquí hasta quinto orden, si no me equivoco, se forman. Pero básicamente esa es la diferencia entre la irrigación del yeyuno e ilio. Igual tienen más diferencias, el yeyuno es un poquito más grueso, el ilio es un poquito más fino, el yeyuno es un poquito más rugoso, el ilio es un poquito más liso. Pero bueno, entonces bueno, esta no nos importa. Sí nos importa, pero ya que no. Vamos entonces con lo que viene siendo la mesentérica superior. La mesentérica superior es más o menos como la contaba más de hacia abajo. Sí. Y en el trayecto va a dar lo primero, ilio, biseco, apendículo, de arriba hacia abajo. Aquí va a dar más o menos a este nivel a la cólica media, a este nivel a la cólica derecha, y a este nivel va a dar a la ilio, biseco, apendículo, cólica o iliocecal. La iliocecal se llama iliocecal porque básicamente va a llegar 4 cosas: ilio, de ilio, biseco, de la parte del ciego, apendículo del apéndice y cólica del colon ascendente. ¿Ya? Entonces tenemos, vamos en parte, vamos primero con la parte ilial. Entonces recordando, como les dije, hay de 12 que llegan a nuestras arterias yeyuno-iliares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? De 15 a 16 arterias yeyuno-iliares. La arteria ilial de la arteria iliocecal se anastomosa con la última arteria ilial de las 12 a 16 arterias yeyuno-iliares. ¿Se entiende? Entonces, esa arteria viene y se anastomosa, y en el momento que se anastomosa deja un espacio. No sé si ya lo han escuchado hasta el punto, pero deja un espacio más o menos así en la anastomosis, y ese espacio se conoce como el espacio avascular de Treves. Si no lo han escuchado, ya lo escucharon, ¿ya? Entonces, por eso es importante estudiar a la arteria ilial. Conocemos el espacio vascular de Treves. Cuando yo estudiaba medicina era bien tomado. Ahora, no esto de los casos clínicos y todo, que la anatomía la quieren complicar, ya casi no se lo toma. Pero antes, tomar el espacio vascular de Treves, cómo se formaba, era súper común. Por lo menos a mí me la tomaron en teoría y en práctica. Luego tenemos a la parte biseco. La parte biseco se refiere a que vienen arterias para el ciego, una anterior y una que va a ser posterior. ¿Ya? Tenemos apendículo, da la arteria apendicular para el apéndice vermiforme. Y finalmente tenemos a la cólica, a la parte cólica, que es
para el colon. ¿Ya? Ahora tenemos a la cólica derecha. La cólica derecha también irriga parte del colon ascendente y se anastomosa con lo que viene siendo la parte cólica de la arteria ileocecal. Asimismo sigue irrigando. Y luego tenemos a la cólica media. La cólica media asimismo se anastomosa y sigue irrigando. ¿Ya? Y finalmente tenemos a la mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a tener tres ramos principales. Tenemos una cólica izquierda. Tenemos las arterias sigmoides o sigmoideales y tenemos a la arteria terminal. Esta arteria mesentérica inferior tiene una parte terminal y esa arteria terminal va a ser la arteria rectal superior, o también se conoce como hemorroidal. Muy bueno, tenemos a la cólica izquierda. La cólica izquierda se origina y así mismo se anastomosa con la cólica media y sigue irrigando. De la misma forma, tienen una arteria que va a ser la arteria sigmoides. Esas arterias también se anastomosan y siguen irrigando. Y finalmente la parte final de la arteria que va a ser para el recto superior. Y ahí tenemos a la ubicación de la parte resumido para verlo ahí. Lo que podamos ver lo vemos. ¿No? ¿Alguna pregunta ahí? Pregunta, que la toma de otra opción. No, vamos allá. Vemos esto. Procura que no te vean grabar. Si vas a grabar, procura que no te vean grabar. El primero es esto, vemos fibras musculares. Como vemos fibras musculares, esto se llama diafragma. Obviamente va por encima del hígado. Esto no es peritoneo por si acaso. Ahora vamos buscando el estómago. Ayer se me hizo un problema buscarlo, hoy día también. Bueno, ya traza delgada, ¿sí ven? Me dan unos minutos y encuentro el estómago. Bien, tenemos el estómago. El estómago comprendido en principalmente un esófago. El epitelio del esófago, así. Tengo que entrar allá. Ponte el otro guante. ¿Tienes el otro guante? La punta hacia ti. Póntelo. Suéltale nomás. Y ponte el otro guante. Y que igual todo está contaminado. Al final te lavas las manos ya. Entonces tenemos primero el esófago, ¿sí lo ven? Epitelio del esófago. Plano estratificado no queratinizado. Plano estratificado no queratinizado. Entonces ahí lo ven, un epitelio bastante grueso. ¿Sí ven? Esófago. Entonces aquí viene la región en que se une el esófago con el estómago. ¿Cómo se llama? El cardio. El cardio. Posición anatómica, tenemos un estómago. Vamos a tener el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Y a este nivel, donde ya se siente un poquito más grueso, tóquense eso, está el píloro, ¿ya? Porque obviamente esta es la zona pilórica, pero el píloro como tal es un esfínter, así. Ese es el que se abre y se cierra para que pasen o no pasen alimentos, para que pasen y no regresen, pasen y no regresen. Ya. Tenemos una curvatura menor, que si se dan cuenta, esta curvatura menor tiene estas hilachitas. Esas hilachitas corresponden a lo que viene siendo el aumento menor o el plon menor, que va de la curvatura menor hacia el borde inferior del hígado. Y tenemos la curvatura mayor, que así mismo, si se dan cuenta, tiene estas hilachitas, pero aquí sí predomina la grasa. Mira, si ves esto así amarillito, si ven, eso es grasa. Entonces esto es epiplón mayor. Acá volvemos a ver grasa, entonces esta es la otra parte. Si nosotros vemos que aquí hay grasa, entonces y nosotros vemos que hay grasa y sabemos que la curvatura mayor va que el epiplón mayor va de la curvatura mayor del estómago
al colon transverso, entonces esto es colon transverso. Todo es anatomía, que hay que ubicarse, ¿no? Bien, entonces aquí vemos una arteria que viene. ¿Se acuerdan cómo les dije que se llama esa arteria? Curvatura mayor, sin ver hacia atrás. Se llama gastrepiploica. ¿De qué lado? Derecho. Se llama la gastrepiploica derecha. La gastrepiploica izquierda creo que aquí no se ve. Pero aquí está, gastrepiploica izquierda. Ahí eso me olvidé de decirles. La gástrica derecha y la gástrica izquierda se anastomosan, se juntan y forman el arco vascular para la curvatura menor del estómago. Y asimismo la gastrepiploica se anastomosa y forma el arco vascular para la curvatura mayor del estómago. De la misma forma que vamos a ver una arteria, que va a ser la gástrica izquierda. Ahí, aquí vemos al tronco celíaco. Tronco celíaco. Gástrica izquierda, arteria gástrica izquierda. Esta arteria tortuosa, ya ven, se llama arteria esplénica. Y aquí a un ladito vamos a ver a la hepática propia, a la hepática común, que se divide en hepática propia y se divide en gastroduodenal. Y esa gastroduodenal termina curvatura mayor del estómago, en la gastrepiploica. ¿Ya? Todo coincide. Listo. ¿Algo más del estómago que no les quede claro hasta aquí? Avanzamos. Sí. Luego tenemos... Está bien, luego tenemos al duodeno. Tenemos la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Tenemos la segunda porción del duodeno o ampolla de Vater. Y lo mismo que les dije, nosotros abrimos la ampolla de Vater. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en la ampolla de Vater? Porque llega el Sí, pero colédoco. ayer veía el conducto y ya no lo veo. No, sí, yo sé que aquí llega, pero ya no lo veo. Aquí está. Aquí llega el conducto colédoco, acá viene. Ya se los muestro bien. Pero aquí está el esfínter. Y ese es el esfínter de Ori. ¿Sí? Ese esfínter es un problema. Cuando nosotros tenemos a la vesícula biliar, algo redondito así, que comienza a llenarse de piedras, ¿qué creen que hace más daño? ¿Las piedras grandes o las piedras pequeñas? Las chiquitas, porque no van a pasar, las chiquitas pasan el conducto cístico. Las grandes se atoran e inflaman a la vesícula. Pero las chiquitas comienzan a descender a tal punto que pueden llegar hasta ese esfínter y obstruirlo. Y ahí es cuando el paciente puede presentar incluso una pancreatitis. ¿Ya? Bien, segunda porción del duodeno. Viene la tercera porción. Que es la porción horizontal. Y luego vemos a la cuarta porción, que ya comienza a tener esta telita. Esa telita es peritoneo. Acuérdense que la cuarta porción ya vuelve a ser peritoneal. Entonces ya cuando vemos una parte de telita en el duodeno, hablamos de la cuarta porción. Acá no hay telita, no es todavía porción intraperitoneal. Bien. Entonces vamos ahora sí a la parte del hígado antes de irnos para abajo. Les dije que tienen un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado y por debajo vemos el caudado. ¿Ya? Vemos aquí esta estructura, vesícula biliar que tiene fondo, Cuerpo. fondo, cuerpo, y la parte que se une con ya en la parte que sale el conducto cístico se denomina bacinete. ¿Ya? Ya que me doy en la cabeza. Hazlo para allá. Tengo ya sucias las manos. Estoy contaminado. Entonces, gracias, Rodrigo. Tenemos el conducto cístico, ¿ok? Tenemos el conducto hepático común y tenemos el conducto colédoco, ¿ya? Perdón, repito. Es que me quedé viendo eso. Tenemos al conducto cístico, Ya. al conducto hepático común
y al conducto colédoco. Recordando que a este nivel vemos dos arterias, ¿sí ven? Tenemos a la arteria hepática izquierda y a la arteria hepática derecha. Y de la arteria hepática derecha nacía la arteria para la vesícula biliar que atravesaba esta estructura de aquí, el triángulo de calor. Y aquí vemos a la arteria, miren. Entonces, este de aquí es el triángulo de calor. Conducto cístico, conducto hepático común y el borde inferior del hígado. No me pregunten por ligamentos del hígado, todo eso del hígado, porque a mí no me gustaba hígado. Yo no me acuerdo de hígado. Yo aprendí hígado en ese momento y luego me olvidé. Todo lo demás sí me acuerdo. Entonces, como ven, este desciende y se encuentra a este nivel con este órgano de aquí. Este órgano que es un problema en la clínica. ¿Por qué no está en posición anatómica? Ahora sí. ¿Qué órgano estamos hablando? Estamos hablando del páncreas. Tal como lo ven al páncreas. El páncreas tiene una cabeza, tiene un proceso uncinado, que es esta partecita dobladita como en forma de C, que se refiere a la parte que atraviesa con los grandes vasos. Tiene un cuello, tiene un cuerpo y una cola. Esta parte de acá parece más vaso que páncreas, pero bueno, ahí ven al páncreas, ¿ya? ¿Me entendí? No, lo que pasa es que yo falté a la clase que explicaron páncreas y quería preguntar si también expuso proceso uncinado. Sí. Ya. Yo vi con Mendoza. Yo sé que Mendoza. Ah, sí, Un por- uncinado o un ciforme, como Ya. quieras decir. Él lo dijo así. Perdón. Ya. Nada más. ¿Y vaso? Aquí no hay vaso, pero no ¿Quién explicó importa. vaso? ¿Qué dijo de Sí, vaso? sí. La impresión. Solo las impresiones. Solo la impresión. No me acuerdo de vaso. Hagan de cuenta que esto es un vaso. A ver, entonces ya nos salimos de la parte del intestino anterior. ¿Es esta parte del diafragma? Si ves que esta parte del diafragma me está jalando hacia una parte, si yo sigo jalando esta parte, vamos a llegar probablemente a un asa intestinal. Quién sabe. Ya me espero. Vamos a ver las asas intestinales. Ay, Dios. Culpa es mía por aceptar una clase, Fernando. Déjenme organizar. Bien. Bien. Tenemos asas intestinales, ¿verdad? Esto de aquí es lo que se conoce como meso. Este obviamente va a ser el mesenterio para las asas intestinales. Si ven, estas asas intestinales son un poquito más verticales que horizontales. Si las pones horizontales como que no cuadran. Su longitudinalidad es así. Entonces aquí estamos hablando de yeyuno. Y ya luego el ilion comienza a tener una disposición más horizontal, ¿sí? Hasta que llega a la parte donde se une ya con el La colon. unión y la separación. Cualquier pincho por acá, yeyuno, cualquier pincho de asa intestinal ya un poquito más recta, ilion, la unión ilio-cecal, y ya adentro tiene que estar la válvula iliocecal así mismo. Comenzamos entonces a estudiar el colon.
Comenzamos a estudiar el colon. Primer órgano, pincha. Estamos en el colon. ¿Cuál es ese órgano? Apéndice. El apéndice. Este. Bien. El ciego. El ciego más o menos tiene dos costras, 1, 2, ya más o menos aquí ya comenzamos a tener colon ascendente. ¿Ya? Vemos mesenterio, mesencolon, pero a esta altura ya comenzamos a ver epiplón, entonces ya a esta altura más o menos ya comenzamos a derivar lo que viene siendo colon transverso. ¿Ya? Todo esto que tiene esto amarillito es epiplón. Por lo tanto, eso es colon transverso. Posterior a este ya tenemos al colon descendente. Posterior a esto vemos este de aquí. Se dan cuenta ya comienza a ser un poquito curvado. Vemos colon. Finalmente tenemos ya esta zona que es un poquito más gruesa, más áspera. Tenemos al recto y tenemos el ano. Y ahí tienen todo lo que viene siendo el marco colónico. En el epiplón mayor. ¿Preguntas hasta ahí? La flexura sería por aquí. No. Esta es la flexura. Y esta es la flexura. Esta es la flexura. Habían las tenias libres, ¿sabes? Eso no se ve aquí y tampoco me acuerdo. Pero en el cadáver sí se ha de ver, entonces ahí las estudiamos. Ajá, apéndice de diploide. ¿Sí lo pinchó? No, si acá el Ah, apéndice. doctor. Ah, el doctor, allá. Sí, a mí me tomó una vez un apéndice diploide que se me... Yo saqué en esa lección de digestivo, saqué 8. Venía sacando 10 en todo y tenía que ser un hilo. Aorta abdominal, mesentérica inferior. Y estas dos que ven aquí, ¿cuáles son? No. Por encima de la mesentérica inferior, ¿cuáles? Las gonadales. Este, hombre o es mujer. Mujer, entonces aquí vamos a tener las arterias ováricas. Por encima de las arterias ováricas tenemos a la mesentérica superior y el tronco sería que está más arriba. Ahí más arriba. Listo. Volvemos al hígado. Vemos esto. ¿Qué vena es? Esto es una vena. ¿Qué vena es? La cava, superior. No. Acá está la vena porta. Eso es vena porta. Mesentérica. Hay una división. Mesentérica superior. Mesentérica superior. Aquí tenemos un tronco venoso. ¿Cuál es ese tronco venoso? El tronco espleno mesentérico, porque acuérdate que esa se forma de la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Tenemos al tronco espleno mesentérico que se une con la mesentérica, la vena mesentérica superior y forma la gran vena porta, la vena porta o al hígado. No tomo vena. No enseñan de vena. Bueno, ahí tienen un ligamento que si tienen fe y se acuerdan, chévere. Yo no. Poner un pi. Posterior. Bueno, como ya explicaron sus Redondo compañeros, coronario. hay muchos certificados, Ajá. y después te dice, ¿por qué sigues aquí? Ovarios, trompas de falopio, útero que tiene fondo. ¿Ustedes sí vieron útero? Sí, el ciclo pasado. Qué chévere. Pero eso no es teoría, ¿verdad? En práctica también. Ah, En práctica. No, en práctica sí, más. nosotros ¿Cómo se llama eso? cerveza. Ah, fue lo que dice que yo el lugar que iba a llevar a los
No, esto es ex. Entras ahí adentro ya cuando es cuando. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque ya no hay más nada que explicar. Descendientes del hígado. No se acuerda. No sé, no me importa. ¿Quién se la sabe? Ay. Ay, ¿Qué hora es? Oh, Dios. Tienen 11 minutos para practicar la Pero los conferencia. esfínteres solo nos puede